Muy bien, vamos a hablar de el culteranismo y el conceptismo, ¿correcto? Vamos a hablar de estas dos escuelas importantes que surgen en España y que representan, ¿no es cierto?, a este barroco español, ¿ya? Primero, entendamos por culteranismo a esta manifestación poética literaria que solamente utilizaba conceptos o utilizaba palabras que le pertenecían precisamente a esa gente culta. Por eso se le llama culteranismo. Y conceptismo se le llama a esta escuela que utiliza conceptos, ¿no es cierto?, como elementos comparativos, como símiles, ¿correcto? Y entonces es importante recordarle que son dos escuelas que en algún momento entran en oposición. ¿Y por qué entran en oposición? Por los representantes que tienen, ¿no? Ambos representantes son en una época y tratan de demostrar su originalidad, pero en algunos casos esta originalidad está remarcada por sus egos, pues no. Entonces ahí hay ciertas complicaciones, ¿correcto? Entonces, el culteranismo, ¿no es cierto?, deriva de la escuela renacentista sevillana, mientras que el conceptismo es la otra escuela que se desarrolla dentro del barroco. Ahora, surge este culteranismo en el siglo XVII y se caracteriza por lo complicado de la forma. O sea, profesor, ¿qué quiere decir con lo complicado de la forma? Quiere decir que de alguna manera es una literatura ininteligible o poco entendible. Enreda la forma y la expresión. Por ejemplo, uso de adornos como metáfora, como la imagen, como el hiperbatón, ¿no es cierto? Serán de alguna manera estas figuras literarias las que den, ¿no es cierto?, esta condición complicada, ¿no es cierto?, de la poesía culterana. Mientras que, por ejemplo, en el conceptismo, su nombre, ¿no es cierto?, se debe al empleo reflexivo y constante de conceptos sutiles y rebuscados y extravagantes, ¿correcto? Por eso, ¿no es cierto?, se le llama conceptismo, ¿correcto? Se le llama por eso conceptismo. Ahora, el estilo del culterano es oscuro y afectado. ¿Por qué oscuro? Porque muy pocos lo entienden. ¿Y afectado por qué? Porque utiliza muchas figuras literarias, ¿correcto? Mientras que el estilo del conceptismo, ¿no es cierto?, es un estilo donde el escritor aspira a una originalidad caprichosa. O sea que el individualismo es importante para esta poesía, a diferencia del Renacimiento, donde cada poeta quería representar un tópico que eduque a la gente, que eduque al pueblo, ¿no? Entonces es un tipo de literatura diferente, ¿no? Se le llama así, ¿por qué? Porque solo podía ser entendida ¿por quién? Por hombres cultos, por eso es una literatura elitista. Ahora, ¿por qué entendemos concepto? Concepto se entiende como la comparación, escucha, comparación ingeniosa de dos ideas que se expresan mutuamente con acre vivacidad, ¿no? O sea que acá se utiliza mucho lo que es, ¿qué cosa? La sátira, ¿correcto? La burla, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Representantes, pues, en el culteranismo vamos a encontrar a Luis de Góngora y Argote, y representantes en el conceptismo vamos a encontrar a Francisco de Quevedo y Villegas, ¿correcto? Luis de Góngora tiene dos etapas muy importantes. Antes de hablar de Luis de Góngora, voy a referirme a Francisco de Quevedo. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a él? Porque hay que recordar que la clase anterior que yo les di por este medio, hablamos de la novela picaresca. Precisamente Francisco de Quevedo va a escribir una novela picaresca, denominada La Vía del Buscón, llamado Don Pablos, ¿no? ¿Qué caracteriza a las novelas picarescas? Que están escritas en primera persona y que el personaje principal es un ser desprovisto de honra, ¿correcto? Un personaje que subsiste de alguna manera a las adversidades, ¿no? Ahora, Francisco de Quevedo es principal figura del conceptismo, ¿no? Utiliza sus conceptos y estos versos comparativos, ¿no? Es el más grande representante de la sátira, por ahí lo decía, ¿no? Y es el mejor prosista español de la época. ¿Cuáles serían las obras de Francisco de Quevedo? A un hombre de gran nariz, donde este se está burlando de Luis de Góngora, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque de alguna manera ellos, por remarcar esta originalidad, también luchaban los egos de ambos escritores, pues, ¿no? Y Luis de Góngora se caracterizaba por tener una nariz aguileña,
Por eso él le dedica este poema a Luis de Góngora, a un hombre de gran nariz, insultándolo, ¿no? Testamento de Don Quijote, ¿no? Y ahí hablan o hacen una recapitulación, por ejemplo, de este personaje cervantino, ¿no? Digamos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Poderoso caballero es Don Dinero, ¿no? También importante porque ahí se refiere, pues, ¿no es cierto?, cómo una persona puede escalar socialmente a través del dinero. De mala o buena manera, pero escala, ¿correcto? Ahí está. Y su adversario, que es el que me importa el día de hoy, vamos a hablar de Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote tuvo dos etapas poéticas. Una etapa en la cual él se denominó el Ángel de Luz, en 1609, ¿no? Curiosamente, en esta fecha es la fecha donde se publica los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, por si acaso en Lisboa, en Portugal, y el Ángel de Tinieblas, no sé, su segunda etapa. ¿Por qué se llama el Ángel de Luz? Porque su producción poética va a ser sencilla, o sea, va a ser entendible. Y hasta su muerte se le va a denominar Ángel de Tinieblas. ¿Por qué? Porque su poética será ininteligible, ¿no? Poco clara, ¿no? Ahora, la característica importante de Luis de Góngora es que se le recuerda mucho por su obra denominada Soledades, ¿no es cierto? Y porque además esta obra que la hace en su primera etapa tiene un aspecto claro y un aspecto popular, ¿no es cierto? Si uno recuerda Soledades, ¿no es cierto?, uno recuerda que esta obra es cumbre dentro del culteranismo, ¿no? Y Góngora la va a dividir en 4 partes, al menos deja una estructura de 4 partes antes de morir. Soledades de los campos, soledad de las riberas, soledad de las selvas y soledad de los cielos. Sin embargo, Góngora solo llega a escribir hasta la segunda parte, o sea, hasta Soledad de las riberas, nada más. Ya se conocía esta obra en 1613 y tenía como temática la exaltación de la naturaleza, ¿correcto? ¿Cuál es el argumento de esta obra o este compilado de poemas, no? Aquí el poema describe las aventuras de un náufrago, ¿correcto?, que despreciado por la mujer amada llega a la costa y acogido por unos cabreros, o sea, unos pastores, ¿correcto?, pasa la noche con ellos. Luego, al seguir su camino, se encuentra con unos campesinos y es ahí donde empieza a poetizar las danzas y los juegos que ve en la boda en la que asiste con los campesinos, ¿correcto? Acá encontramos algunos versos de Luis de Góngora y quiero que veas cómo es la expresión de estos versos, porque son versos poco entendibles, ¿no? Aunque podemos sacar algunas condiciones básicas, ¿no? Por ejemplo, a cierta dama, dice el poema, mientras Corinto en lágrimas deshecho, la sangre de su pecho vierte en vano, vende lice a un decrépito indiano por 100 escudos la mitad del lecho. ¿Quién pues se maravilla de este hecho, sabiendo que allá ya pasó más llano la bolsa abierta, el rico pelícano, que el pelícano pobre abierto el pecho? Interés, ojos de oro como gato, y gato de doblones, no amor ciego, que leña y plumas gasta, 100 arpones. Le flechó de la aljaba de un talego, que tremece no desmantela un trato, arrimándole el trato 100 cañones, dice. ¿Qué entendiste? Nada, profesor. Pero lo que está hablando es acá en qué hace uno por el amor de una dama, por ejemplo, ¿no? Puede vender su alma, puede vender cosas, pero siempre para, de alguna manera, que la dama lo vea a uno con honra, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Por ejemplo, a los celos, dice, oh niebla del estado más sereno, oh niebla del estado más sereno, claro, los celos nieblan el entendimiento de la gente, ¿no? Furia infernal, serpiente malnacida, oh ponzoñosa víbora escondida, de verde prado y moloroso seno. O entre el néctar de amor mortal veneno, que en vaso de cristal quitas la vida, oh espada sobre mí de un pelo asida, de la amorosa espuela duro freno. Oh celo del favor verdugo eterno, vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino si ya cabes del espanto. Mas no cabrás allá, que pues a tanto que comes de ti mismo, y no te acabas, mayor debes de ser que el mismo infierno, dice, ¿no? Ahí está. Poemas de Luis de Góngora
que de alguna manera remarcan este estilo recargado, pero también remarcan esta complicidad entre la naturaleza y la poesía. ¿Correcto, chicos? Entonces, para terminar, ¿qué quiero que hagas? ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es, de alguna manera, ¿no es cierto?, investigar las biografías de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, pegarlas en tu cuaderno y pegar algunos versos de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo, y tienes que ilustrar el tema el día de hoy. ¿Correcto? Bueno, sin otro particular, yo me despido esperando que ustedes estén bien y ya nos vemos en otra edición más del curso de literatura con el profesor Josimar Cavalier. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Chao.